Hola ciudadanos de esta polis, ¿cómo están? Este video lo estoy grabando nuevamente porque ayer sin darme cuenta tenía el micrófono del celular tapado, así es que mal. Otra vez con la grabación. En el año 490 antes de la era común, los persas y los griegos se enfrentaron en lo que son llamadas las guerras médicas. En la batalla de Maratón, persas y griegos se enfrentaron ganando los primeros, los griegos, por lo cual era necesario enviar la noticia y según Plutarco, el elegido para esta misión había sido el soldado Filipides, quien corrió más de 40 kilómetros para llegar a Atenas a pronunciar las palabras "Alégrense, hemos vencido". Luego de eso cayó extenuado y falleció. Bueno, y esto deja algunas preguntas abiertas como ¿cuánta distancia puede recorrer un humano sin detenerse? ¿O durante cuántas horas seguidas puede hacerlo? Si quieres solucionar estas dudas, te invito a quedarte aquí en Kinépolis, así es que ¡bienvenido! Generalmente, cuando llega la primavera, las personas comienzan a sentir de que se nos empieza a venir el verano encima. Eso significa playa, tener que sacarse la ropa. Bueno, eso en un año común donde no haya estado este virus. ¡Virus maldito! Me cagaste la vida. Entonces empieza una fiebre por correr. Puede ser 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros los más valientes. Sin embargo, ¿cuánto es lo máximo que podemos llegar a correr nosotros? La verdad es que nuestro tope está muy lejos de esto. Muy lejos de esto. Para poder entender desde el punto de vista evolutivo qué nos llevó a convertirnos en estos excelentes corredores, tenemos que saber de que nuestros antepasados, hace aproximadamente 2 a 3 millones de años, bajaron de forma permanente de los árboles para aventurarse a la nueva realidad de la planicie. Se cree que fue en esa situación de necesidad en donde el humano tuvo que sí o sí verse obligado a mejorar sus capacidades para correr. Así, en la planicie, si es que era un buen corredor, tenía mayores posibilidades de cubrir grandes terrenos y así poder adelantarse a otros carroñeros, ya que en ese momento nosotros éramos unos consumidores oportunistas de los desperdicios de otros cazadores. Por lo tanto, el tener que correr grandes distancias bajo este sol abrasador y con esta presión de no morir de hambre, nosotros debimos modificar ciertos aspectos de nuestro cuerpo, los cuales nos tenían que ayudar a regular de una mejor forma nuestra temperatura. La mayoría de los mamíferos, incluyendo nosotros los seres humanos, dependemos del enfriamiento por evaporación para poder regular nuestra temperatura al momento sobre todo de hacer una actividad física intensa. Así, los animales de tamaño mediano a grande generalmente lo hacen a través del jadeo, mientras que nosotros los humanos lo hacemos a través del sudor en nuestra piel. La sudoración es ventajosa desde el punto de vista evolutivo, ya que permite de que tengamos esta pérdida de calor a través de una superficie mucho más grande como lo es la piel, a diferencia de otros animales que lo hacen a través del jadeo. En ese contexto entonces la sudoración no tiene una restricción desde el punto de vista fisiológico, porque para poder jadear y eliminar temperatura necesitamos coordinar nuestra respiración con este proceso. La sudoración no lo necesita, es más, la sudoración es el mecanismo más efectivo para poder disipar calor y en humanos tanto así que nuestra cantidad de glándulas sudoríparas son las más efectivas y las más grandes por unidad de centímetro cuadrado. Así que tenemos nuestra capacidad de regulación de la temperatura a un nivel top, élite en la naturaleza. Esta adaptación de la sudoración, desarrollada ya hace varios millones de años, también se sumó a otro tipo de adaptaciones que permitían que nosotros optimizáramos mejor nuestros recursos energéticos que teníamos en nuestras reservas dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo desde el punto de vista hormonal, a través de las glándulas tiroideas y suprarrenales, las cuales optimizaban la forma en que nosotros obteníamos energía y podíamos ir oxidando tanto grasas como carbohidratos. Así es que, muy bien por nuestras glándulas. En la medida que el tiempo iba pasando y nuestros ancestros cada vez eran más veloces y podían mantener esta velocidad por un mayor tiempo, nosotros también tuvimos que ir teniendo a la par cambios no solamente desde el punto de vista fisiológico, sino que también desde el punto de vista anatómico. Es así, por ejemplo, que nuestro aparato locomotor desarrolló ciertas adaptaciones que nos hacen unos corredores temibles. Por ejemplo, nuestros ligamentos y sobre todo los tendones de nuestro miembro inferior en las piernas son más largos y un poco más elásticos que nuestros parientes evolutivos. Esto hace de que al momento de correr
estos tendones, que actúan como una especie de resorte, sean capaces de almacenar y liberar mayor cantidad de energía, de modo de que no perdamos y no nos cansemos demasiado al momento de correr. Además de eso, nuestras pelvis se hicieron un poco más angostas, pero con glúteos mucho más fuertes, un músculo totalmente importante en lo que es la carrera de forma prolongada, en las carreras de largo aliento. Sumado a ello, nuestra cintura escapular es mucho más fácil de mover de forma independiente que nuestra pelvis. Por lo tanto, éramos mucho más maniobrables y podíamos tener mejores estrategias para cazar y para poder esquivar algún tipo de ataque. Sumado a que nuestro equilibrio se hizo mucho más grande y mucho más efectivo que otro tipo de mamíferos o depredadores. Así es que todo estaba de nuestro lado para convertirnos en unos fondistas top en el mundo antiguo. Otro gran cambio y avance que hubo en favor de nuestra gran habilidad para correr largas distancias es uno que fue estudiado por uno de los artículos que te voy a dejar acá abajo, como siempre en la descripción los enlaces a los papers. Habla de que nuestros dedos de los pies tienden a ser más cortos que otro tipo de homínidos. Esto hace de que nuestros músculos flexores de los dedos provoquen menos fuerza. Ahora, ¿cómo va a ser esto positivo para correr largas distancias? El hecho está en que esta fuerza menor la compensan a través también de un menor cansancio en la forma de contraerlos. Por lo tanto, lo contraemos con la fuerza suficiente para seguir avanzando, pero ahorrando una cantidad más grande de energía para poder hacerlo por distancias mucho más largas. Ahora, siguiendo con esta historia evolutiva, el hombre a su favor ya tenía un excelente mecanismo de disipación del calor a través de la sudoración, y por otra parte tenía una capacidad de correr grandes distancias. A estos dos factores sumó un factor estratégico muy importante, que es la hora en la cual ellos cazaban. Ellos lo hacían predominantemente cuando el sol se encontraba en el cenit, con su mayor capacidad de generar calor. Así, por ejemplo, ellos tenían una ventaja al momento de perseguir a sus presas, las cuales probablemente eran más rápidas, pero no tenían la capacidad que tenía el hombre para recorrer grandes distancias y poder recuperarse luego de una carrera bajo la luz del sol. Así, el hombre probablemente perdía de vista en algunos momentos a su presa, se daba el tiempo para arrastrarlos, pero continuaba con esta frenética persecución, hasta que tarde o temprano daban con ellos, encontraban a su víctima totalmente extenuada y tenían la oportunidad de poder alimentarse y así continuar con un día más de caza en esta sabana africana. Así que, ¿de dónde viene nuestra capacidad impresionante para correr? Evolución. Darwin la lleva. Ahora cabe preguntarnos si es que antes éramos tan buenos atletas de fondo y éramos capaces de recorrer tan grandes distancias bajo un sol abrasador, ¿qué nos ocurrió hoy en día? Bueno, eso es una respuesta que es bastante lógica e intuitiva, ya que el sedentarismo ha ido de a poco coartando y capando las capacidades físicas que nosotros en algún momento tuvimos. La mayor disponibilidad de alimentos, la domesticación de animales, el inicio de los sembradíos y nuestra vida sedentaria han provocado de que no tengamos esta gran necesidad de salir a buscar nuestro sustento a través de grandes kilómetros de planicie. Todo lo contrario. Sin embargo, no está todo perdido. Hasta hace no tanto tiempo atrás, los indígenas tarahumaras de México eran capaces de perseguir a sus presas a través de las zonas montañosas del norte por grandes cantidades de kilómetros, hasta que las agarraban por extenuación y las estrangulaban con sus propias manos. Por otra parte, en Estados Unidos tenemos las tribus de los Pahuites y los Navajos, que realizaban las mismas técnicas de caza persiguiendo a sus presas por grandes cantidades de kilómetros. En 1818 existen registros de un inglés que desafió a su amigo, que era capaz de ganar una carrera de 48 horas a un caballo. Ellos compitieron durante todo este tiempo y adivinen cuál fue el resultado de esta carrera. El humano perdió. Lamentablemente perdió, pero no deja de sorprender el hecho de que haya sido capaz de recorrer 158 millas versus las 179 millas que recorrió el caballo, perdiendo por una cifra bastante estrecha a pesar de todo. En el año 1880, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, también se desarrolló una carrera entre un hombre y un caballo, en donde se desafiaron a 6.5 días de carrera, en donde esta vez sí, asombrosamente, el protagonista Michael J. Byrne fue capaz de derrotar al caballo recorriendo una distancia de 578 millas, con una ventaja de 15 millas sobre nuestro amigo cuadrúpedo, lo cual ya comienza a mostrar cuál es el límite al cual podemos llegar nosotros los humanos. ¿Habrá alguna forma de agrandar esa distancia? Vamos a ver.
El año 1983, Cliff Young se coronó como campeón de la ultramaratón de Australia, que se celebró uniendo las ciudades de Melbourne y Sydney. Él fue capaz de ganar esta carrera recorriendo 544 millas en un tiempo aproximado de poco más de 5 días. Lo impresionante de esto, además de la distancia, es que lo hizo a su edad de 61 años y calzando unas hermosas botas de goma para hacerlo. Un crack. Ya para coronar y cerrar estas tremendas epopeyas realizadas en lo que tiene que ver con la resistencia en la carrera, Dean Karnazes en el año 2016 fue capaz de recorrer una distancia de 350 kilómetros sin detenerse, sin dormir un solo segundo, y lo hizo en un tiempo de 80 horas con 44 minutos. Hay que decir sí a su favor de que él tiene una condición que lo hace especial, es que tiene la capacidad de metabolizar el lactato mucho mejor que cualquier otra persona. Habiendo visto estos tremendos resultados en carreras de larga distancia, nos queda la pregunta: ¿qué tanto pudieron haber llegado a correr en su mejor momento nuestros antepasados? O bien, ¿qué tanto podríamos nosotros superar estos récords si es que pudiéramos desarrollar todo el potencial que tenemos como especie? Esto probablemente nunca lo sepamos contestar, ya que para poder desarrollar esta potencialidad tenemos que comenzar a correr grandes distancias desde pequeños, y la vida moderna que nosotros tenemos de comodidades y sedentarismo impiden que nosotros tengamos esta presión de poder salir a buscar nuestro alimento como si lo tuvieron nuestros antepasados. Bueno, yo espero que este video les haya gustado, de que hayan aprendido cosas nuevas con respecto a nuestras impresionantes habilidades de correr y la herencia que nos han dejado nuestros antepasados. Yo te voy a pedir también si es que me puedes dejar un like, que me ayudes compartiendo a través de tus redes sociales para que yo pueda seguir haciendo motivado este tipo de videos. Así es que muchas gracias. De forma definitiva para aventurarse. ¿O cuántas horas seguidas? Los persas y los griegos se enfrentaron. Bueno, que en el año 1983, Cliff Young, un australiano de Australia,